Tengo en mi corazón una palabra que también el Señor me permitió compartir la semana pasada con los hermanos en Venezuela y quisiera dejar esta carga también con ustedes, mis hermanos. En primer lugar, quisiera que vayamos al libro de Daniel. Quisiera usar un resumen que hizo nuestro hermano Rubén Chacón, ¿cierto? Para proseguir, ¿cierto? En la carga que el Señor ha puesto en mi corazón. Como saben ustedes, durante el verano el Señor puso una carga en el corazón los hermanos en Chile por compartir sobre eh, el libro de Daniel, ¿cierto? Teniendo como tema central la visión del Hijo del Hombre y llevándonos a contemplar al Señor como aquel que tiene el gobierno de todas las cosas, quien pone límites a los tiempos y al hombre, contemplando al Señor en su trono, ¿cierto? Y a pesar de que vemos que en el libro de Daniel, también como es visto, ¿cierto? En el Nuevo Testamento, vemos que la maldad va a aumentar y en un momento, ¿cierto? Aún aquel que se va a levantar va a oprimir a los escogidos de Dios. Todo eso está bajo el gobierno absoluto de Dios. Eh, entonces, hermanos, en el primer capítulo de Daniel, me gustaría dar lectura a algunos versículos. Dice: en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá. Y quisiera subrayar de inmediato eso. El Señor entregó en sus manos, ¿cierto? No vemos aquí un acto deliberado, ¿cierto? Del rey de Babilonia, sino que vemos un Dios soberano por detrás de la historia. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, con minúscula, ¿cierto? Y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey de Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y les señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso por nombre. Puso a Daniel Beltasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Versículo 8. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Vamos a leer hasta ahí y vamos a tener una palabra de oración. Señor, encomendamos este tiempo a ti, como oraba mi hermano, como testificaba mi hermana también. Queremos conocer al que es verdadero y por tu gracia, Señor, podemos estar delante de ti, Señor, y queremos que este conocimiento no sea un conocimiento meramente teórico, sino experimental, Señor. Que podamos tocarte, Señor, podamos escucharte, Señor. Sé gracioso con nosotros, Señor, en esta tarde, Señor. Concédenos oídos para oír tu palabra. Danos gracias, Señor, tanto al que habla como a los que oyen, porque todos dependemos de ti, Señor. No somos suficientes en nosotros mismos, Señor, sino que dependemos absolutamente de ti, de tu gracia, de tu Espíritu Santo, Señor. No de nuestras experiencias, Señor, Señor, pasadas, Señor. Señor, sino de ti, Señor, de tu Espíritu Santo que nos habilita, que nos ha capacitado, Señor. Hoy nos presentamos a tus pies, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.
mis hermanos amados, como les mencionaba, en los versículos que acabamos de leer, de una manera bien resumida, nosotros vemos que primero hay un juicio, ¿cierto? Dios, que es Dios de toda la historia, Él es el Rey soberano. Ya desde los primeros versículos se nos muestra, se nos revela el corazón que es el Señor quien tiene el gobierno de todas las cosas, hermanos. Y en este tiempo que estamos viviendo, ¿cierto? Tan complejo, confuso para el mundo, ¿cierto? Donde hay tanto desesperanza, tantos extremos también en medio de la cristiandad, tantas interpretaciones de lo que está pasando. Qué bueno sentarnos, ¿cierto? Y traer reposo al alma, al corazón, y contemplar que en los cielos hay un trono que está firme. Como decía un hermano antiguo, el fin de todas las cosas se resume en esto. Hay un trono en los cielos que está firme. Y nosotros creemos, hermanos, que en ese trono, sin duda alguna, está el Hijo del Hombre, reinando, siempre reinando soberano. Glorias al nombre de Jesús. Exaltado sea esta mañana. Y quisiera comenzar este compartir dándole toda gloria al Señor, porque Él es digno, porque Él está a la diestra del Padre, esperando a que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Y esperando también, sin duda, que la iglesia arrebate su corazón, como dice en el Cantar de los Cantares. Prendiste mi corazón. Cuando el amado habla a la sulamita, ¿cierto? Prendiste mi corazón. O en otras versiones dice, arrebataste mi corazón. Que el Señor nos conceda ese mirar y que su corazón pueda palpitar de tal manera, ¿cierto? Que Él pueda romper los cielos y venir por nosotros. Así vemos al Señor, reinando y esperando a su iglesia, conforme a Primera de Pedro, ¿cierto? El Señor nos está esperando. Pero vemos en esta historia, ¿cierto? Que Dios, como un Dios justo, ¿cierto? Trae un juicio, ¿cierto? A Jerusalén, porque todo está en las manos del Señor. Muchas veces nosotros sembramos y a veces creemos que la cosecha va a ser distinta a la siembra que hicimos. Pero todo lo que sembramos en la carne, ¿cierto? Carne se cosechará. Y vemos que Dios necesitaba enseñar una lección a su pueblo. Y en este escenario tan complejo, ¿cierto? Tan tenebroso, ¿cierto? Donde un pueblo distinto viene a sitiar a Jerusalén y se la lleva cautiva, ¿cierto? Vemos que Dios toma a estos jóvenes que nos dan una tremenda lección para este tiempo. Y el hermano Rubén resumía en 4 aspectos, ¿cierto? Que solamente eso quisiera mencionar de lo que él habla. Y decía que vemos en estos primeros capítulos un intento de corrupción espiritual, así lo llamaba él. Y decía, según los versículos que leemos desde el versículo 3 en adelante, que había una corrupción en la lengua, ¿cierto? Porque ya se les enseñaba otra lengua, la lengua, ¿cierto?, del pueblo de Babilonia, ¿cierto? Había una corrupción en la cultura porque se les enseñaban todas las artes, ¿cierto? Y la enseñanza de letras, ¿cierto?, de estos pueblos, ¿cierto? También había una corrupción espiritual en relación a la comida que ellos tenían que comer ahora, e incluso en relación a su identidad, porque también se les cambió el nombre. Si nos damos cuenta, todas estas cosas son cosas externas, porque siempre el enemigo intenta venir a atacarnos desde afuera, ¿cierto? Muy contrario a la obra del Señor, que es desde adentro, ¿cierto? Eso el hermano Gino habla profundamente en algunos de sus libros, ¿cierto? Satanás siempre va a querer atacarnos desde afuera, va a querer entrar por nuestra mente. Y nuestra labor es no dejar, ¿cierto?, que los pájaros hagan nido en nuestra mente, ¿cierto? Y vemos entonces esta corrupción espiritual desde afuera. Y vemos también eso en este tiempo. Se han querido cambiar leyes, ¿cierto? Han salido tendencias y muchas cosas que han querido impactar el corazón de jóvenes y de los hermanos. Y el mundo ha querido entrar a la iglesia muy solapadamente, porque así actúa Satanás. Pero vemos también que al no lograr hacer esto,
a pesar que le cambiaron el nombre, a pesar que le ofrecieron una comida, estos jóvenes supieron estar delante del Señor y responder a esta corrupción, guardándose para Dios. Y entonces vino una persecución, ¿cierto? Y fueron lanzados al foso de los leones, y fueron lanzados al horno de fuego. Y sabemos, hermanos, que si el Señor tardase en venir, a causa de nosotros y a causa de las cosas que faltan por cumplirse, es muy probable que venga una persecución, y en muchos países eso ya se está dando, de distintas formas. A veces somos muy tenemos en nuestra mente a Hollywood y pensamos que las cosas van a ser solo de una manera, pero eh, sabemos, ¿cierto?, que Satanás es muy astuto y de alguna manera él va a encontrar un camino para perseguir el testimonio del Señor, que es la iglesia expresando el testimonio del Señor. Entonces, ante estos 4 intentos de corrupción espiritual, nuestro hermano mencionaba que hay 4 formas que el Señor muestre y da providencia a través del libro de Daniel, de 4 maneras de una preservación espiritual a las cuales la iglesia debe atender, ¿cierto? La primera, ¿cierto?, es que Dios dio sabiduría a Daniel sobre cómo conducirse. Eso es un primer aspecto, sabiduría. Y vemos que en las epístolas nosotros también encontramos que los apóstoles nos invitan a vivir de una manera sabia, ¿cierto? De una manera piadosa. Es decir, nos invitan a vivir de una manera sabia, sencilla en este tiempo. Eso es un primer aspecto. Otro aspecto que vemos en este libro, en todo este libro, es una necesidad de visión espiritual. Y vemos que en el capítulo 7 está reflejado esto de una manera más profunda, que es la visión del Hijo del Hombre en el trono. Hermanos, cuánto necesita nuestra alma descansar en esta revelación gloriosa del Hijo de Dios sentado en el trono. Y es que muchas veces nuestra alma inquieta, nuestro corazón, ante cualquier situación, deja de contemplar al Señor. Y es por eso que necesitamos no la revelación de hace 10 años atrás, sino una revelación constante del Señor. Ante eso, ¿cierto?, hay 2 aspectos más importantes. Un aspecto es la oración, y vemos que Daniel era un hombre de oración. Una oración que resistía, una oración que abrió una puerta, una oración que estremeció el cielo, ¿cierto?, y trajo una respuesta de Dios. Y finalmente, una decisión, ¿cierto?, como dice el versículo 8 del capítulo 1, que Daniel propuso en su corazón, no contaminarse, ¿cierto? En otras versiones dice que Daniel había decidido no contaminarse, es decir, había una decisión que nos habla de una firmeza en la fe. Entonces, hermanos, en virtud a este cuadro, a este esquema, de este intento de corrupción versus las armas que Dios nos ha dado, versus un camino que Dios ha trazado para nosotros en este último tiempo, quisiera yo, con la ayuda del Señor, abordar 2 aspectos. El primero es este aspecto de la decisión, o este propuso Daniel en su corazón. Creo, hermanos, que es muy necesario, ¿cierto?, que nosotros podamos, como hermanos, tener una firmeza en el corazón de aquello a lo cual hemos creído. En 2 Timoteo, si me acompañan, vamos a encontrar algunas frases de Pablo escribiéndole a Timoteo que son muy necesarias para nosotros y que reflejan mucho este corazón que tuvo Daniel. Y es a lo mismo que el apóstol Pablo invita a Timoteo. De alguna manera vemos que Daniel era un joven, pero sin embargo vemos que no era cualquier joven, no era un joven que estaba en la periferia, no era un joven que no estaba contemplando al Señor. De alguna manera, a pesar de toda la opresión de este pueblo, a pesar de una mejor posición que se le ofreció, ¿cierto? Se le ofreció estar delante del rey, comer de su comida, ser instruido, quizás a diferencia de muchos otros jóvenes del pueblo. Es decir, también hubo de alguna manera una tentación, ¿cierto?, a tener un buen pasar en ese contexto en el cual él estaba viviendo. Sin embargo, su corazón estaba centrado en una sola cosa, en su Señor.
Y él propuso en su corazón, tomó una decisión. Hermano, este es un tiempo para tomar decisiones. Dios nos invita a ser hombres y mujeres, y no solamente niños, ¿cierto? Hoy nuestros niños dependen de nosotros, nuestros hijos pequeños dependen de nosotros. Si nosotros vamos a un lugar, ellos tienen que ir con nosotros. Estoy hablando de nuestros niñitos pequeños, ¿cierto? Yo tengo 2 hijitos pequeños, el mayor tiene 5 años. Y llega un momento en que Dios espera que nosotros crezcamos y que ya no seamos niños fluctuantes, ¿cierto? Sino que podamos ser hombres maduros, que podamos sostener su testimonio, que no estemos en la periferia, ¿cierto? Diciendo solamente amén a todo, sino que podamos discernir lo que es de Dios y podamos ser colaboradores de Dios y de los santos que llevan su testimonio. Esta epístola de Pablo a Timoteo es escrita, ¿cierto?, desde la cárcel. Es como un testamento de Pablo. Y pensemos que en este calabozo donde estaba Pablo, ¿cierto?, próximo a ser muerto, en un tiempo oscuro, escribe este Pablo esta epístola. Es como la última carga que había en su corazón. Y si consideramos ese contexto, ¿cierto?, podremos darnos cuenta y tomar la carga que tenía Pablo y leer quizás esta epístola con otro foco. ¿Cuál era la carga, la urgencia de Pablo? ¿Qué cosas tenía que decir? Si iba a ser lo último que él tenía que decir, este tremendo siervo de Dios, ¿cierto? Y entonces encontramos que Pablo le escribe a Timoteo y le dice: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Hermanos, qué tremendo corazón el del apóstol al escribir a este joven Timoteo, cómo es la carga del mismo Señor, ¿cierto? Con lágrimas de noche y de día. Y el versículo 6 dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Eso celebramos hoy, ¿no? Del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Vamos a llegar hasta ahí. Quisiera resaltar, hermano, los versículos 6 y 7 y 8, ¿cierto? El Señor nos invita, ¿cierto?, a participar de las aflicciones del Evangelio. Esto es una invitación noble del Señor a madurar, a crecer, como está en el capítulo 6 de Hebreos, ¿cierto? Y nos es dicho aquí en el versículo 6, por lo cual te aconsejo que avives el fuego, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Creo que siempre, durante mi juventud y estos años de adultez, siempre he escuchado esta expresión de que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, ¿cierto? Y se ha resaltado esa expresión, sino de poder, de amor y de dominio propio. Son generalmente las 3 expresiones que se resaltan. Pero antes de esa expresión, pareciera que el apóstol exhorta a Timoteo y le dice: Timoteo, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Algunos eruditos hablan que Timoteo era tímido, ¿cierto? Fundamentándose en otros versículos. Sin embargo, a lo que quisiera apelar hoy, hermanos, con la gracia del Señor, es que creo que esta cobardía tiene que ver con esta decisión, porque todo parte con una decisión. Si nosotros no nos decidimos por el Señor, entonces nada de lo del Señor se puede expresar, y el Señor que actúa en nosotros jamás nos va a violentar
¿cierto? Para que nosotros demos un paso. Recordemos que el Señor en los evangelios, cuando recorría las calles de Jerusalén, Él le decía a sus discípulos, si alguno quiere ser mi discípulo, si alguno quiere, no, el Señor no le obligaba y le decía, Mateo, sígueme, Juan, sígueme, de una manera imperativa como quien obliga, ¿cierto? Sino que siempre fue un caballero y siempre ha sido una invitación de amor. Gracias al Señor, hermanos. Hoy su Espíritu Santo tampoco nos violenta, ¿cierto? El Señor no nos obliga a tener comunión, no nos obliga a leer la palabra, no nos obliga a orar. Por muy necesitados que estemos, ¿cierto? Es una decisión que nosotros debemos tomar. Y en este contexto que estamos viendo, no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía. Hermanos, creo que esa es la nota principal y el punto de partida de este libro. Y quizás, ¿cierto?, vemos esto reflejado en el capítulo 2 cuando Pablo le dice a Timoteo en el versículo 2, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Hombres fieles, ¿cierto? Hermanos, ¿quiénes son estos hombres fieles? Estos hombres fieles son hombres que dependen absolutamente de Dios. De alguna manera Dios se ha limitado a la iglesia y Dios quiere que seamos colaboradores suyos y espera a estos hombres y mujeres fieles, ¿cierto? Aquí hombres de una manera genérica, ¿cierto? Porque Dios usa hombres y mujeres. Y Dios quiere hombres y mujeres fieles. Entonces, este Dios soberano espera a estos hombres y mujeres fieles, que a su vez dependen absolutamente de Dios. Entonces, hermanos, ¿dónde están estos hombres y mujeres fieles? Vemos que si avanzamos en esta epístola, en el capítulo 4, versículo 16, Pablo va a decir, todos me han abandonado. Todos me han abandonado. Hermano, ¿acaso ese no es el contexto que también vivió el Señor cuando estaba en la cruz? Próximo a morir. Cada uno, ¿cierto?, volvió a sus quehaceres. Y vemos que también Pablo experimenta esto. Y vemos también, hermanos, que hoy muchos hermanos han dejado la comunión. Y pareciera que este contexto de pandemia fue la excusa perfecta para dejar de congregarnos en torno a la persona del Señor. ¿Cierto? Porque antes nos veíamos físicamente y entonces de alguna manera, ¿cierto?, teníamos que responder, pero ahora, ¿cierto?, estamos detrás de una cámara. Quizás, ¿cierto?, no nos hemos visto en tiempo, en meses con los hermanos. Y entonces estamos de una manera más cómoda, más relajada. Y esto ha sido una excusa perfecta para que nuestra carne, nuestra vida, ¿cierto?, vuelva a sus rutinas cotidianas, a su comodidad, ¿cierto? Que el Señor nos socorra. Dios nos invita a tomar una decisión en este tiempo. Y esa decisión es responder, ¿cierto?, a su llamado. Y Él nos está llamando y Él quiere tener comunión con nosotros. Hermanos amados, gracias al Señor. Entonces, esta expresión de Pablo, ¿cierto?, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, será, hermano, entonces el punto o la puerta para adentrarnos en todo lo que este libro nos quiere decir. Esta cobardía tiene que ver con el precio que necesita ser pagado para andar con el Señor. Hay que pagar un precio, hermanos. Hay que pagar un precio para la comunión. Pero hay que tomar una decisión de pagarlo. Hay que pagar un precio para servir al Señor. Servir al Señor, hermanos, no es algo automático ni rutinario. Hay que pagar un precio. Hay un desgaste, ¿cierto? Pero también podemos estar en la periferia, estar mirando desde lejos. Y contemplar desde lejos el desarrollo de una reunión, por ejemplo. Contemplar desde lejos, ¿cierto?, el servicio. Algunos hermanos están sirviendo, están ayudando a los necesitados. Gracias al Señor por eso, pero yo sigo estando en la periferia. Y siguen siendo los mismos hermanos que sirven. Eso suele ser muy evidente, ¿cierto?, en las iglesias locales. Muchas veces son un grupo de hermanos los que sirven. Pero el Señor nos ha llamado a todos como cuerpo a servir. Es una invitación de Dios a que todos crezcamos en aquel que es la cabeza del cuerpo,
que todas las coyunturas, ¿cierto? Todos los miembros unidos entre sí, no algunos, no unos pocos, sino todos los miembros. Entonces, hermanos, se da cuenta que vemos aquí un llamado, vemos aquí una urgencia de parte de Dios de encontrar hombres como Daniel. Y que Pablo, ¿cierto? Antes de morir, antes de partir, exhorta a Timoteo y le dice, necesitamos de estos hombres y mujeres fieles. Necesitamos de estos hombres para que el testimonio de Dios continúe en esta tierra. Necesitamos de estos hombres que tomen una decisión, se pongan en la brecha y decidan pagar el precio. Oh, el Señor necesita de nosotros, hermanos. Es algo tan paradójico, pero Él se ha limitado a estos colaboradores que ardan por el Señor, deseosos de amar al Señor, de acoger su voluntad, de hacer su voluntad. Hermanos, en este tiempo ha habido un énfasis tan grande al conocimiento. Cuando pensamos en la apologética, ¿cierto? Pensamos tanto en esta defensa y a veces pensamos tanto en llenar nuestra mente de conocimiento y de leer libros y de conocer y conocer, hermanos, pero detrás de todo este conocimiento, ¿será realmente que estamos amando al Señor? Detrás de todo este conocimiento de cómo hacer y de cómo conocer la voluntad de Dios, ¿será que estamos amando la voluntad de Dios? ¿Será que estamos amando al Dios detrás de estos libros? ¿O estamos conformándonos con almacenar conocimiento en nuestra mente, ¿cierto? Y con experiencias pasadas. Tenga el Señor misericordia, hermanos. Encuentre el Señor hombres y mujeres fieles que sean ejemplos, que sean hermanos y hermanas que cuando los más jóvenes miren a ellos, encuentren un ejemplo que la vida del Señor es real. Que sí podemos estar en una íntima comunión con el Señor. El Señor nos socorre, hermano. Ese es el primer aspecto. El segundo aspecto tiene que ver con esta vida a los pies del Señor que tenía Daniel, ¿cierto? Sé que ustedes conocen y han leído el libro de Daniel y vemos que hay allí, hermanos, una vida de intimidad con el Señor. Creo que uno de los capítulos que más nos habla de esta unión con Cristo es el capítulo 15 de Juan, ¿cierto, hermanos? Por favor, abramos la escritura allí. Juan capítulo 15, versículo 5 dice: Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. Porque separado de mí nada podéis hacer. ¿Será que hemos experimentado, hermanos, ese grado de dependencia? De vernos totalmente inservibles si no estamos en Cristo, si no estamos permaneciendo en una comunión real con Él. ¿Cierto? Sin duda de una manera objetiva, ¿cierto? Cuando el Señor murió, nos incluyó en su muerte, y cuando resucitó, nos incluyó en su resurrección. Y Pablo dice, ¿cierto? Los que habéis resucitado, ¿cierto? Buscar las cosas de arriba. ¿Por qué nos dice eso? ¿Acaso no estamos nosotros incluidos en eso? Sabemos, hermanos, y sé que esto no es nuevo para ustedes, que hay un aspecto también subjetivo, ¿cierto? Hay un aspecto, hay un área experimental en donde todo aquello que Dios ha hecho debe experimentarse y debe ser transmitido en nuestro vivir, nuestra familia. La eterna comunión del Hijo con el Padre debe también ser práctica en nuestro hogar y también debe ser práctica con nuestros hermanos. Toda la vida del cielo, ¿cierto?, contenida en Cristo ha sido transmitida a nosotros con la misma calidad, ¿cierto? Porque el Espíritu que se nos ha dado no es un espíritu, ¿cierto?, de menor calidad. Este Consolador no es algo inferior al propio Señor. Gloria al Señor por eso. Pero, hermanos, necesitamos que esa vida, que la cáscara sea rota y que esa vida sea liberada, que esa vida sea expresada a través de nosotros. Gracias al Señor, hermanos. En este Evangelio de Juan, capítulo 15, encontramos, ¿cierto?, la clave para esto. Y dice, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho.
En esto he glorificado a mi Padre, en que lleváis mucho fruto y seáis mis discípulos. Hermano, y vamos a darnos cuenta que en todo este capítulo el Señor nos habla de permanecer. Ahora, si nosotros retrocedemos, ¿cierto?, al capítulo 14, vemos que en el capítulo 14 Dios está hablando de esta misma comunión y de este mismo permanecer, pero en relación a Él y al Padre. Note usted el versículo 10 dice: ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo de mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Note usted, hermano, el grado de dependencia del Señor. Él siendo el Verbo, ¿cierto? Él siendo el Hijo de Dios. Él nos expresa cómo Él dependía del Padre. Y Él nos dice que Él era en el Padre y el Padre en Él. Y esta dependencia se expresaba en que Él no hacía su propia voluntad. Vemos entonces aquí, hermano, que esta misma relación de permanecer es la misma relación a la que nos invita el Señor. No una relación menor. Y vemos eso en los versículos 16 y 17 del mismo capítulo, ¿cierto? Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Miren, hermanos, esta invitación del Señor de permanecer, esta invitación no parte en nosotros. Esta invitación se genera desde el cielo, desde el momento en que el Señor decide venir y tomar la cruz. Desde ese momento cuando Él muere por nosotros, perdón, ¿cierto? Y el Padre le levanta, ¿cierto? Y derrama sobre él la promesa del Espíritu Santo. Y esa promesa no solamente es sobre la cabeza y las barbas, ¿cierto? Como dice el Salmo 133, sino que baja hacia las vestiduras, ¿cierto? Y vemos que en el libro de los Hechos todo es derramado el Espíritu Santo sobre todos aquellos que estaban reunidos. Y luego esa promesa es manifestada también a nosotros, los creyentes, y hemos recibido al Espíritu en nuestros corazones. Y aquí nos dice algo más: para que esté con nosotros para siempre. Y esa palabra, que esté con vosotros, es la misma palabra permanecer, que es ocupada en Juan 15, es la misma palabra permanecer, ¿cierto? O que soy en el Padre, esa misma expresión, ¿cierto? Que hace alusión el capítulo 14 y el capítulo 15, es la misma palabra. Nos damos cuenta, por lo tanto, que la invitación del Señor es a que podamos permanecer en esta misma comunión que Él tiene con el Padre y el Espíritu. Pero Él espera un sí de nosotros. Él espera una decisión de nosotros. Profundicemos un poco esto en el Salmos, por favor, Salmos 16. Acompáñenme, por favor, hermanos. Salmos, capítulo 16. El versículo 7 dice: bendeciré a Jehová que me aconseja. Aún en las noches me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí. Porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia y plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Sin duda, mis hermanos, este salmo está haciendo referencia al Señor Jesús. El Señor Jesús dependía absolutamente del Padre. ¿Se acuerdan ustedes, hermanos, tantos pasajes en los evangelios en donde el Señor, cuando el Señor sanó a la suegra de Pedro, ¿cierto? Después continúa liberando a unos endemoniados. Después dice la Escritura que se agolpaban las multitudes para estar con Él. ¿Y qué hacía el Señor después de todo eso? Después de una jornada tan agotadora, hermanos. En Capernaum y en muchos otros lugares también. El Señor se apartaba a un lugar desierto y buscaba el rostro del Padre. Y estaba en oración, en comunión con su Padre. Miren lo que encontramos aquí. Aún en las noches me enseña mi conciencia, hermanos. ¿De qué nos habla eso sino de una vida de oración? De una comunión
que se expresa a través de una vida de oración de noche y de día. El versículo 8, que como diría un hermano, es la clave de la vida terrenal del Señor Jesús. A Jehová he puesto siempre delante de mí. Hermanos, cuando nosotros usamos la expresión siempre, valga la redundancia, ¿cierto? No siempre, siempre. Nosotros podemos decir, siempre oramos, y quizás oramos 3 veces a la semana. Quizás nosotros podemos decir, siempre hago ejercicio, pero en realidad voy 2 veces al gimnasio, ¿cierto? Nuestro siempre no muchas veces contiene todo lo que eso expresa. Sin embargo, hermanos, para el Señor siempre es siempre. Amén. Cuando el Señor dice siempre, es siempre. Y miren lo que vemos aquí. A Jehová he puesto siempre delante de mí. Siempre delante de mí. Hermanos, ¿qué pasaba con el Señor? ¿Por qué su vida era una vida tan centrada, que no se perturbaba, hermanos? Si nosotros contemplásemos todo lo que vivió el Señor y todas las cosas que Él tuvo que experimentar, hermanos, y nosotros estuviésemos en ese lugar, hermanos, quizás estaríamos muy perturbados, inquietos. Pero Él estaba centrado y su corazón estaba centrado, ¿dónde? En el rostro del Padre. Y por eso podemos entender, hermanos, la agonía del Señor cuando estaba en la cruz, ¿cierto? Y de alguna manera exclamó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque siempre tenía a Jehová delante de mí. Hermanos, pero vemos eso también en la vida de Daniel, y es la exhortación que el Señor nos hace a nosotros. Una exhortación de vivir de cara al Señor. Una exhortación a no vivir de las reuniones. Y creo que, nuevamente repito, ha sido muy decidor para mí, creo, este tiempo. Todo este tiempo de cuarentenas y todas estas cosas y estas normas que se han puesto en los países. Que de alguna manera también ha reflejado dónde está nuestro corazón. Ha reflejado en qué condición estábamos, ¿cierto? Porque el Señor nos muestra que la verdadera comunión parte, ¿cierto? Con una comunión con Él, en la intimidad. Y también nuestro matrimonio con Él, y también nosotros como familia con Él. Y después como hermanos con Él. Pero nos acostumbramos a una vida de reuniones, ¿cierto? Partiendo de un orden totalmente inverso. Y entonces cuando se suspendieron las reuniones, muchos de nosotros, ¿cierto? Podemos incluirnos, ¿cierto? Muchos de nosotros podemos quedar en una posición muy incómoda. Estábamos acostumbrados a que se nos abriera la escritura, entonces ya no abrimos la escritura en nuestra casa. Estamos acostumbrados a escuchar los cánticos solo en las reuniones, entonces en la casa no escuchamos cánticos, ¿cierto? Escuchamos lo que nos gusta, ¿cierto? Y esto, hermanos, no es una exhortación a vivir una vida, hermanos, súper falsa, hermanos, no me malentiendan. Yo no digo, hermanos, que no vea una serie en la televisión. Yo no le digo que usted no salga a caminar o a hacer ejercicio y que esté encerrado, ¿cierto? Como un monje tibetano. No, hermanos, ¿cierto? Sabemos que la vida de Jesús era mucho más sublime que eso. Los fariseos pretendían llevar esa vida y nunca lo lograron. Eran sepulcros blanqueados. Eran externamente piadosos y religiosos, pero en su corazón estaban vacíos. No, hermanos, no estamos apelando a vivir esa vida. Estamos invitándonos a través de la palabra, respondiendo y visualizando la palabra, a la verdadera comunión con el Padre, que surge del corazón. Y es una decisión, ¿cierto?, que tomamos diariamente, no una decisión que tomamos una vez, sino diariamente. A Jehová he puesto siempre delante de mí para que esté a mi diestra. Y que dice el versículo 11, en su presencia hay plenitud de gozo, delicias a su diestra para siempre. Aleluya, gloria al Señor por esta comunión hermosa. Un hermano, una hermana, ¿cierto?, decía así: el verdadero silencio es la llave para el inmenso y flamante corazón de Dios. Voy a repetirlo, ¿cierto? Hablando de esta intimidad y esta comunión y contemplación del Señor. El verdadero silencio es la llave para el inmenso y flameante corazón de Dios. Hermanos, ¿cuántas veces necesitamos estar a los pies del Señor solo en silencio, hermano? El Señor conoce nuestro corazón.
¿Conocemos nosotros su corazón? Entonces, bendigo a Jehová porque hasta durante la noche mi corazón lo aconseja, dice otra versión del versículo 7. Hermanos, este era el secreto del Señor en su vida humana. Nuestra vida es tan egocéntrica, ¿cierto? Pero el Señor, ¿cierto?, tenía su corazón centrado. Como dice Daniel capítulo 1, versículo 8, y propuso en su corazón, y tomó una decisión. ¿Dónde? ¿Dónde tomó esta decisión? En su corazón, ¿cierto? Porque el corazón mana la vida. ¿Y qué nos exhorta el apóstol Pedro respecto a esto, ¿cierto? El apóstol Pedro, ¿cierto?, que en sus epístolas también nos va a hablar de la venida del Señor. También nos va a decir que, ¿cómo no? Que viendo estas cosas, ¿cierto? Que viendo que los elementos ardiendo serán fundidos, ¿cierto? Y todo lo que va a acontecer, no nos invita a poner el foco en eso, sino que nos dice cómo nosotros no viviremos de una manera piadosa y santa, ¿cierto? Lo estoy parafraseando. Y es el mismo Pedro que nos dice, santificad al Señor en vuestros corazones. Y creo que este es un punto fundamental, hermanos, nuestro corazón. ¿Y por qué santificarlo, hermanos? Porque solemos tener, ¿cierto?, muchas veces un corazón dividido. Solemos tener ídolos. E incluso nuestra falta de dependencia de Dios es un ídolo, es idolatría. ¿Cómo necesitamos santificar nuestros corazones? Pero esto no es automático, ni tampoco, hermanos, lo podemos hacer nosotros con una autoinspección o un autoanálisis como nos invita la psicología humana, ¿cierto? Sino que la Escritura dice, en tu luz veremos la luz. Señor, necesitamos tu palabra, hermanos, necesitamos la palabra de Dios, que es lámpara a nuestros pies. Y nos dice, en tu luz veremos la luz. Envía tu luz y tu verdad y éstas nos guiarán. Hermanos, necesitamos que la luz del Señor alumbre. Y una vez que alumbre, hermanos, y nos veamos, podamos responder al Señor. Entonces, hermanos, en relación al Señor, ¿cuáles son las circunstancias o personas que separaban al Señor del rostro de su Padre? ¿Cuáles fueron las experiencias? ¿Cuáles fueron los latigazos, los golpes, las traiciones que llevaron al Señor a dejar de ver el rostro de su Padre? Ninguna, ¿cierto? Absolutamente ninguna. Ninguna cosa externa, ningún hombre, ninguna mujer, nada, absolutamente nada, ninguna circunstancia separó los ojos del Señor del rostro de su Padre. Ahora, hermanos, en relación a nosotros, ¿cuál es la respuesta a eso? ¿Qué nos está alejando del Señor? ¿Qué nos está haciendo sacar nuestra mirada del Señor? ¿Acaso incluso un problema entre los propios hermanos es digno de dejar de contemplar al Señor? No, hermanos, hemos vivido eso y ha sido solo un fracaso, ha sido solo pérdida. Necesitamos contemplar al Señor. O como dice en Jeremías, ¿cierto?, que para algunos es la pregunta más importante, ¿dónde está, Señor? ¿Dónde está el Señor? Entonces, hermanos, quisiera leer algunos pasajes más para ir concluyendo. Acompáñenme por favor a Juan 12. Juan capítulo 12. Volvamos al Evangelio de Juan y vamos a leer un trozo de la Escritura muy conocido por ustedes. Dice, 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. ¿Cierto? Conocemos que el Señor tenía un hogar en Betania. Y ahí estaba Lázaro, María y Marta, ¿cierto? Y el versículo 2 dice que le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo, déjala,
Para el día de mi sepultura ha guardado esto. Porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Vemos aquí, hermano, una escena muy conocida, ¿cierto? Por todos nosotros. Sin embargo, quisiera, hermano, solamente apuntar con esta escena al contexto que venimos hablando. No hay lugar más seguro de estar sino a los pies del Señor. No hemos sido llamados, hermanos, a que se nos coloquen nombres. Maestros, pastores o quizá qué nombre, hermanos, ¿cierto? Solo son dones y funciones en medio del cuerpo, pero nuestro verdadero lugar y nuestra verdadera posición es esta, la de María, a los pies del Señor. Vemos en esta escena a los apóstoles, ¿cierto? Que en otra escena también, muy parecida en Marcos, ¿cierto? 14, se nos muestra cómo se nos dice que todos se escandalizaron. Todos se escandalizaron, incluso los apóstoles. Más allá del corazón de Judas, ¿cierto? Vemos que incluso Lázaro, el que había sido resucitado, estaba sentado a la mesa. Y hace pocos días, hermanos, compartiendo con un hermano de Brasil, ¿cierto? Nos recordaba un cántico de un hermano, también de Brasil, que expresa, ¿cierto?, este lugar de María. Este lugar, hermanos, que es el lugar donde nos conviene estar. Este lugar, hermanos, en donde estaban los pies heridos del Señor. Esos pies quizá con polvo, ¿cierto?, que no cesaban de caminar, ¿cierto?, pero que esta mujer tuvo un corazón para derramar lo que era de más valor para ella y permanecer en ese lugar. Y vemos, hermanos, si nos tomamos como un lente macro, ¿cierto?, y vemos toda la escena, ¿cierto?, vemos que mientras ahí ocurría algo extraordinario a los pies de la mesa, sobre la mesa se manifestaban los corazones. Los corazones que tenían necesidades, intereses de por medio, ¿cierto? Los corazones que creían estar a la altura de estar sentados a la mesa con el Señor. Los corazones llenos de soberbia, ¿cierto? Y de suficiencia, que creían que podían entablar un diálogo, ¿cierto? Y que miraban en menos a esa mujer que hizo un acto totalmente contradictorio para la época y contradictorio para aquellos que estaban sentados en esa mesa. Esa mujer María, que después el Señor dice que sería recordada toda la vez que fuese predicado el Evangelio, ¿cierto? Es el lugar, es el mejor lugar. A los pies del Señor. Es el mejor lugar, hermanos. Somos hombres y mujeres, ¿cierto?, totalmente miserables. Y ese es nuestro lugar, mis hermanos. Ese es el bendito lugar que el Señor nos ha dado, a sus pies. Pero, ¿qué hemos hecho de nosotros, hermanos? ¿Cuál ha sido nuestro corazón? ¿Ha sido como María, hermanos, o ha sido como en los discípulos? Y entonces, termino con dos fragmentos de la Escritura, con los dos últimos libros, el último libro del Nuevo Testamento, ¿cierto?, en el capítulo 3, y después vamos a ir al último libro del Antiguo Testamento, Malaquías, ¿cierto? En el versículo 20 del capítulo 3, dice: He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Hermanos, este versículo, repito, sé que ustedes, mis hermanos, lo saben, no está escrito para no creyentes, ¿cierto?, sino está escrito para una iglesia. Y escribe el ángel a la iglesia en la Odisea. Y luego en el versículo 20, He aquí estoy a la puerta y llamo. Esta iglesia que se creía suficiente, ¿cierto?, que no tenía necesidad de nada, había perdido de vista y había perdido a la propia persona del Señor, que no estaba adentro, sino afuera. Hermano, y quiero centrar esto en lo que nos habla este versículo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Y acaso, hermano, esta no es una invitación a una comunión? ¿Acaso esta no es la invitación dulce y sublime del Señor a tener una íntima comunión con nosotros? ¿Acaso esta invitación del Señor nos centra en nuestro corazón para que estemos a sus pies, el único lugar, el mejor lugar donde podríamos estar? Hermanos, tenemos tantas carencias que muchas veces traemos esas cosas a la iglesia, a la comunión, y queremos, ¿cierto?, todo aquello que no fuimos realizados en el mundo, queremos que se realice aquí en medio de los hermanos, y confundimos la vida celestial con nuestra vida sin el Señor.
Vemos que este grupo de hermanos, por decirlo así, había dejado fuera al Señor. Eran independientes. Ya no escuchaban al Señor. Pero el Señor les invita. Y vemos, hermanos, que va a ser uno de los corazones que va a imperar antes de la venida del Señor, hermanos. De tal manera que de ninguna manera estamos libres, hermanos, de que nuestro corazón sea engañado y nosotros pasemos por tal situación. El Señor nos libre. Y el último pasaje, hermanos, que quisiera que leyésemos juntos para terminar, en Malaquías. ¿Cierto? Malaquías capítulo 1. El último libro del Antiguo Testamento. Capítulo 1, versículo 11 dice: porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones. Y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia. Porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Yahvé Sabaoth. Hermanos, ¿acaso no comenzamos así leyendo el libro de Daniel? Nuestro Dios es un Dios soberano. Él no necesita absolutamente nada de nosotros. Cuando decimos que necesitamos estar a los pies y entregarnos, no es porque el Señor lo necesite. Él recibe y se ofrece en todo lugar a su nombre incienso y ofrenda limpia. Gloria al Señor, hermanos. Cuando Elías pensaba que estaba solo, habían 7,000 rodillas que no se habían doblado ante Baal. Ese es nuestro Dios. Gloria a su nombre. Pero miren, versículo 12. Y vosotros lo habéis profanado cuando decís: inmunda es la mesa de Jehová. Hermanos, ¿acaso no leímos eso en Apocalipsis, cierto? Y aquí estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz, ¿cierto? Y abre la puerta, entraré a él. ¿Y qué dice? Cenaré con él y él conmigo. El Señor quiere poner una mesa entre él y nosotros, para cenar juntos, para tener comunión, para comer. Y miren la exhortación que hace Malaquí aquí a los sacerdotes. Hermanos, ¿acaso no somos nosotros reyes y sacerdotes? Dice: vosotros lo habéis profanado cuando decís: inmunda es la mesa de Jehová. Y cuando decís que su alimento es despreciable. A veces además dicho: oh, qué fastidio es esto. Hermano, en otras palabras, esa expresión, oh, qué fastidio, es como un cansancio, es un agotamiento. Estoy cansado de esto. Y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos, y trajisteis lo hurtado, cojo o enfermo, o presentasteis ofrenda. Y presentasteis ofrenda, ¿cierto? ¿Aceptaré yo eso de vuestra mano?, dice Jehová. Maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño, promete y sacrifica a Jehová lo dañado. Porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Hermanos, esta es una exhortación, ¿cierto?, al desprecio por esta comunión. Una exhortación, ¿cierto?, al agotamiento por esta comunión con el Señor. E incluso, ¿en qué se nota, como dice allí el texto? ¿En qué notamos esto? ¿En qué notamos la falta de comunión, hermanos? Cuando traemos lo hurtado, lo cojo, lo dañado. ¿Qué es eso, hermanos? ¿Qué es eso? Sino que cuando traemos cosas aprendidas, cosas que otro dijo, un cántico que otro cantó, un testimonio que no era mío, y lo traemos a la comunión. Es un testimonio sin vida, es un compartir sin vida, es una intervención sin vida. Cuando hacemos meras imitaciones externas, ¿cierto? Y la vida de comunión no fluye desde el interior, no fluye desde los pies de ese lugar, a los pies del Señor, sino que fluye desde nuestro intelecto. Y entonces nos volvemos, nuestra comunión, en vez de estar basada en la vida del Espíritu, se basa en nuestro intelecto. El Señor nos libre, hermanos. Nos libre de despreciar esta bendita comunión a la cual hemos sido llamados. Fiel es Dios que nos llamó a la comunión con su Hijo. El Señor nos socorra, mis hermanos. Gracias, Padre, por este día.